Éxodo capítulo 15 del versículo 22 al finalizar el versículo 27. Leo como está escrito entonces en el nombre del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Le quiero pedir que repita conmigo, sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?, le preguntaban a él. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Diga usted conmigo, los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, Rafa, Jehová tu sanador, dice él. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Cierra sus ojos un momento y oramos al Señor. Señor eterno, así es, Señor, usted es eterno. Usted no tiene fin, no tiene principio, no tiene fin. Usted es en nuestra vida, Señor, y hoy día le damos gracias por su palabra. Permítanos, Señor, hoy día despejar nuestro corazón, hacerle espacio a ella, de manera que la palabra sembrada en esta mañana, Señor, dé un fruto abundante y la semilla no sea ahogada. Le pedimos en esta hora, Señor, que toda distracción hoy expuesta en sus plantas, Señor, los quehaceres del día, las tristezas, las preocupaciones, las ansiedades, todo, Señor, hoy día expuesto delante de sus pies, para poder oírle con la mayor claridad posible. Usa mi vida, Señor. Permítame, Señor, que esta vasija de barro sea un instrumento útil en sus manos, Señor. Que su palabra salga por mis labios, Señor, como dice las palabras del Maestro, como un clavo hincado en el corazón de cada uno de nosotros hoy. Queremos sentir que tú nos hablas, Señor, porque su palabra es dulce, es más dulce que la miel. Tu palabra nos da vida, tu palabra nos da fuerza, tu palabra nos restaura, tu palabra nos levanta. Tu palabra es todo para nosotros. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Y solamente usted, Señor, tiene palabras de vida eterna. Permítanos, Señor, oírle. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos frente a un glorioso episodio en donde el pueblo de Israel, después de más de 430 años de esclavitud, por fin salen de la tierra de Egipto. Entonces, los israelitas habían experimentado milagros geniales, asombrosos. Si usted revisa los capítulos anteriores, se va a dar cuenta cómo el Señor prometió sacarlos. Así mismo fue como los sacó, con mano poderosa, dice la Escritura. A través de grandes milagros, prodigios, señales que mostraban el poder de Dios, señales que mostraban de que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estaba con ellos, porque era su pueblo escogido. Y el Señor tenía y tiene planes con el pueblo escogido de Dios, con su pueblo. Usted y yo somos su pueblo hoy día. Quizás no tenemos descendencia judía o israelita, pero sí hemos sido adoptados. Dice su palabra que por cuanto yo acepto a Cristo en mi corazón, soy llamado parte de la familia de Dios y soy hijo de Dios hoy día. Entonces, hoy día nos vemos enfrentados, ¿cierto?, como pueblo de Dios a diferentes cosas en donde el Señor de una u otra manera intenta llamar nuestra atención. Y el Señor llamó la atención del pueblo de Israel. Su palabra dice que levantó un hombre llamado Moisés, y Moisés atendió el llamado de Dios y fue el instrumento que el Señor usó para llevar
a la libertad al pueblo de Israel. Esclavitud y opresión era lo que vivían estando en Egipto. Pero bendito fue el Señor que se acordó de su clamor y respondió su oración. ¿A cuánto Dios no le ha respondido a nuestras oraciones? ¿Cierto? Dios ha respondido a nuestras oraciones. Y posterior a la salida, en ese desafío que tenía este siervo Moisés, llega una instancia en donde al salir de Egipto se ven enfrentados, ¿cierto?, a una difícil situación. ¿Cuál era esa situación? Venían los egipcios tras de ellos. Venían persiguiéndolos. Y además de eso, en ese proceso en que arrancaban de los egipcios, de pronto se encontraron con un gran obstáculo delante de ellos, que era el Mar Rojo. Este episodio que acabamos de leer es posterior a este gran evento, a este gran milagro que hizo el Señor. El Señor le da la orden a Moisés y le dice al pueblo que avancen porque algo iba a hacer el Señor. Y es importante comprender de que cada cosa que nosotros hacemos para Dios, lo importante es avanzar. A veces nos preocupamos de cómo vamos a llegar al otro lado, pero no se preocupe porque Dios tiene todo bajo control. La orden era avanzar. Y eso es lo que nos consta a nosotros, lo que nos compete a nosotros avanzar. Lo que Dios haga adelante es un tema de Dios. Y en Él debemos confiar. ¿Ya? ¿Estamos aquí, cierto? Entonces, el Señor abre el mar de manera que el pueblo de Israel pase delante de los propios ojos de los egipcios y ellos también experimentaron ese milagro. Al llegar al otro lado y al pasar el último israelita, dice la Escritura que el mar se cerró y todos esos egipcios que los perseguían, que los oprimían, que los golpeaban, que los insultaban, fueron ahogados por las profundas aguas del Mar Rojo. Qué glorioso ese momento. Es verdad que muchos historiadores intentan apagar esta teoría, pero lo que está escrito en la palabra del Señor es cierto, es real, es verdadero. Los egipcios fueron inundados por el poder de Dios. ¿Y qué es lo que expresan ellos? Al cruzar este Mar Rojo y al ver que los egipcios ya se estaban ahogando, estaban hundidos con sus carros, con sus caballos, con su armamento, ¿cierto? Que los perseguían. De pronto llega el gozo, llega la alegría al pueblo de Israel. Yo no sé cuántas veces el pueblo de Israel habrá experimentado momentos gloriosos en su vida. Pero frente a más de 400 años de esclavitud, dudo que hayan habido momentos alegres o momentos de tanta gloria como los que vivieron en ese instante. Es muy difícil. Pero ese momento era el momento de celebrar. Ese era el momento de reconocer que Dios es el Dios Todopoderoso. Era el momento de danzar. Era el momento de cantar. Era el momento de tomar los panderos y tocar al Señor y de agradecer al Señor el gran y poderoso milagro que había hecho con ellos. Ahora yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros cada vez que Dios responde a una oración? No, sí, el Señor me respondió. El Señor me sanó. ¿Cuál es mi reacción frente a eso? Debemos siempre entonar alabanzas, elevar adoración al Señor, porque Él se merece toda honra y toda gloria. Y lo que hizo el pueblo fue eso. La alegría les inundó el corazón, había gozo en sus vidas, danzaban, cantaban por la victoria dada por el Señor a los israelitas. Y lamentablemente no pasaron más de 5 días en donde este pueblo, nuevamente sus corazones comenzaron a desfallecer. Es increíble pensar cómo el hombre, como el ser humano, es tan fácil para olvidar. A veces la gente olvida fácilmente a las personas, fácilmente olvida alguna ayuda, fácilmente olvida. Sobre todo cuando a veces tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Habían pasado solamente 3 días, dice la Biblia. Porque desde que salieron del Mar Rojo, el Señor les da la orden para que salgan desde ahí y sigan avanzando. Y dice que pasaron 3 días para llegar al desierto de Shur. 3 días solamente habían pasado. Y de pronto, en la desesperación de este pueblo, dice que no hallaron agua.
el hombre, el ser humano, puede subsistir sin líquidos en su cuerpo, sin agua en su cuerpo, durante máximo 5 días. Y dependiendo de la condición en la que se encuentre el clima. En días de calor, obviamente es más necesario el beber agua. Y ellos ya estaban sufriendo las consecuencias de cruzar el desierto. Entonces, era natural que comenzaran a debilitarse, que se comenzaran a preguntar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los padres con sus hijos? Porque no solamente iban adultos, sino que también iban niños en este peregrinaje, camino a la tierra prometida. Pero Dios, que lleno de amor y de misericordia, lleno de bondad, mostró su favor hacia cada uno de ellos con este maravilloso milagro, que al llegar a las tierras de Mara, endulzó esas aguas que eran amargas. Amados hermanos, en los lugares más desiertos de nuestra vida, Dios es capaz de hacer un milagro. Cuando te sientes más solo, Dios está allí con nosotros para mostrarnos su poder, para mostrarnos su misericordia y de que Él no se ha olvidado ni de usted y no se ha olvidado de mí. ¿Por qué razón? Porque somos su pueblo. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, linaje escogido, dice Pedro, para disfrutar de aquellas virtudes del Señor, este Dios maravilloso que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces hoy día me gustaría, frente a este hermoso episodio, que consideremos lo siguiente. Mara significa amargura. Mara significa literalmente amargura. Ahora, no es que al lugar que ellos llegaron, justamente esas aguas eran amargas. No, todas las aguas de Mara eran amargas. Era normal que las aguas de ese lugar fueran amargas. Entonces, hoy quiero rescatar 3 aplicaciones prácticas que sin duda nos van a ayudar mucho en nuestra vida cotidiana y de cómo enfrentar estas difíciles situaciones en la vida. Situaciones que muchas veces provocan amargura del corazón. Situaciones que muchas veces nos sentimos acorralados. A veces nos sentimos que no tenemos respuesta, no tenemos salida. Pero como el Señor, Dios Todopoderoso, en medio de Mara, el Señor hace un milagro a nuestro favor. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. Porque somos su pueblo. Y no importa cómo sea el pueblo, porque el pueblo murmuraba, pero aún así el Señor tuvo misericordia de ese pueblo murmurador, por amor a uno que clamó a Él, que fue Moisés. Entonces, lo primero que quiero compartirles en esta tarde es lo que hizo Moisés frente a la murmuración del pueblo. Lo primero que quiero establecer como una aplicación práctica para nuestra vida es que en medio de la aflicción, en medio de Mara, usted y yo debemos meternos en la presencia del Señor. ¿Ah? Introducirnos en la presencia del Señor. Me parece muy, muy interesante observar de que frente a la murmuración, Moisés no fue al choque con el pueblo. Porque lo que normalmente aparece es una defensa. Si alguien está hablando mal de mí, yo trato de defenderme. Es lo que creo que pareciera ser normal. Pero Moisés en sus cualidades, él era muy manso, pero tampoco era menso. Entonces él se metía en la presencia del Señor, él prefería no discutir con el pueblo porque sabía que no iba a conseguir nada. Oiga, si eran millones, eran muchas personas. Eran miles de personas que estaban ahí, todas murmurando y diciendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir, estábamos mejor en Egipto. Y ese patrón se fue repitiendo en el comportamiento de cada uno de sus corazones. Porque Dios veía que se quejaban, ahí Dios usaba a Moisés y los levantaba. Se caían, se levantaban, se caían y se levantaban. Y así caminaba el pueblo de Israel en el peregrinaje de este desierto, en inestabilidad. Entonces,
Moisés decide no lidiar con el pueblo. Y no que no tratara de resolver el problema, sino que él sabía perfectamente a dónde acudir para resolver un problema tan complejo. Porque obviamente no andaba con botellas de agua para darle al pueblo. Hoy día tenemos sed, vamos al negocio de la esquina y compramos agua. Moisés no tenía nada que hacer frente a la murmuración y frente aun cuando tuviera las capacidades, tuviera la experiencia para liderar, él sabía que no podía resolver el problema de ellos. Amada iglesia, cuando usted y yo vemos que no podemos resolver nada, debemos refugiarnos en el Señor. Eso hay que hacer. Porque nuestros ojos carnales no logran ver más allá hasta que el Señor nos muestre qué debemos hacer. Entonces lo que hizo Moisés fue clamar al Señor. Así dice acá. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Entonces en medio de esa aflicción, en medio de esa murmuración, en donde quizás él se sintió acorralado, lo primero que hizo no fue ir al choque con las personas, sino que fue meterse en la presencia del Señor. 3 días sin agua estaban reclamando. 3 días en donde se sentían agotados. 3 días en donde la deshidratación aparecía sobre sus cuerpos. Me imagino que sus corazones, el corazón del pueblo estaba experimentando una gran desilusión. Porque ellos salieron esperanzados de saber de que el Señor los iba a meter en una tierra que fluiría la leche y la miel. Pero al cruzar el Mar Rojo se dieron cuenta de que solamente había desierto y sequedad. ¿Y dónde estaba lo que fluía de parte de Dios? ¿Dónde estaba? Y lo más probable es que ellos se hayan desilusionado. Porque a lo mejor tenían altas expectativas acerca de lo que estaban esperando de Dios. Son increíbles las expectativas. Usted y yo podemos tener expectativas, pero Dios siempre va a sobrepasar nuestras expectativas. Por eso es importante refugiarnos y confiar en Dios. De que Él va a tomar el gobierno, va a tomar el control de todas las situaciones de nuestra vida. Entonces, en medio de esa queja, debemos preguntarnos, en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué debo hacer? ¿O qué haría Jesús? ¿Qué haría el Señor? Y vemos al Señor en el desarrollo de su ministerio que se tuvo que enfrentar a muchas situaciones difíciles. Pero en cada situación difícil, Él hacía lo que oía de su Padre y actuaba conforme a lo que su Padre le ordenaba. ¿Pero era por qué? Porque estaba en la presencia de su Padre. Y ese es el consejo que hoy día su palabra nos quiere entregar a cada uno de nosotros. Debemos introducirnos en la presencia del Señor. No enfrentar con nuestra propia opinión o con nuestra propia prudencia. Proverbio nos invita a no usar nuestra propia prudencia para caminar en la vida, sino que usemos la sabiduría de Dios para enfrentar las situaciones. Y no hay nada más sabio, amado hermano, amada hermana, que ir a la presencia del Señor en tiempos de desilusión, en tiempos de aflicción. No hay nada más sabio que eso, que orar a Dios. Entonces Moisés nos enseña este principio poderoso que tiene que ver con la oración, de entrar en la presencia del Señor y llevar cada asunto a sus plantas. Lo más probable, aquí no está escrito qué le dijo Moisés a Dios. Pero estoy casi seguro que Moisés le dijo, Señor, es tu pueblo. Tú me metiste en esto. Yo no tengo nada que hacer, no tengo nada que darles. Pero tú eres el dador de toda dádiva. Tú eres Dios poderoso. Tú algo puedes hacer. Y esos hechos milagrosos comenzaron a acompañar a Moisés en todo ese peregrinaje. Lamentablemente no tuvo la bendición de entrar a la tierra prometida por desobediente. Pero Dios estuvo con él. Y Dios levantó a un Josué y también estuvo con Josué. Y ellos lograron alcanzar la tierra prometida. Pero volviendo a Moisés nos damos cuenta de que cada oración que él hacía, él le decía, Señor, es tu pueblo, Señor, míralos. Se están quejando. Lo que el pueblo no sabía, amada iglesia, era que se quejaba, pero no de Moisés. Se estaba quejando del Señor. Porque el Señor los había sacado de ahí. Moisés era el instrumento. Entonces debemos preguntarle, Señor, ¿qué quiere de esta situación? ¿Qué necesitas de mí frente a esta situación? Y presentarle delante del Señor
a través de la oración nuestra causa. El príncipe de los predicadores, Charles, lo voy a leer en español ya, está Charles Spurgeon, dice acerca de la oración: en la farmacia del cielo la oración es el remedio para todas las cosas. Es decir, cuando yo oro, yo encuentro lo que necesito a través de la oración. Porque en el cielo tenemos lo que necesitamos. Lamentablemente, las situaciones difíciles nos ciegan. Y a veces, en vez de actuar como Moisés, actuamos como el pueblo. Y nos quejamos. ¿Y por qué estoy así? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué me pasa? ¿Por qué nada me resulta? Pero debemos tomar el ejemplo de Moisés de introducirnos en la presencia del Señor y presentarle nuestra causa delante del Señor. Debemos aprender a confiar en el Señor por sobre todas las cosas, en medio de ese momento tan amargo como lo fue para el pueblo de Israel. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado, dice el Señor. Entonces, cada vez que nosotros veamos que las situaciones se ponen color de hormiga, cada vez que veamos que no tenemos salida, ¿qué debemos hacer? Perseverar en el Señor. ¿Dónde? En el pensamiento. Es decir, llenar nuestro corazón, llenar nuestro pensamiento de las promesas del Señor. ¿No lo cantamos así al inicio? Son grandes las promesas del Señor. Son maravillosas las promesas del Señor. Y cuando usted y yo pensamos en las promesas del Señor, eso nos infunde aliento, nos da fuerza para seguir. Y aunque no vemos ningún camino delante de nosotros, sabemos que el Señor está con nosotros y nos abrirá sendas donde no lo hay. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es maravilloso con nosotros. Pero debemos ir a la presencia del Señor para que el milagro ocurra en nuestra vida. Debemos mantenernos conectados con Él. Por eso es importante orar a Dios para que su corazón y mi corazón, para que nuestras mentes sean guardadas en completa paz en medio de la aflicción. Así que en medio del caos, Dios dará paz a su pueblo. Dios va a dar paz a su pueblo. Dios le va a dar paz a usted y me va a dar paz a mí. Lo segundo que quiero compartirles acerca de este episodio en donde el Señor hace este gran milagro en esta localidad de Mara, es que Dios a nosotros nos mostrará. Nos mostrará. Y es muy importante ejercitar el primer aspecto, que es introducirnos en la presencia del Señor. Porque si Moisés no se hubiese introducido en la presencia del Señor, Moisés no habría recibido la revelación. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, dice que Moisés, cierto, clamó a Jehová y dice, Jehová le mostró. Entonces, si va a la presencia de Dios, Él no recibe la revelación para atender a la necesidad que estaba viviendo el pueblo. Dios es un Dios de revelación. Dios no es un Dios oculto. Y como nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, el Señor nos hace la invitación a través de Jesús, diciéndonos, no oculten la luz debajo de la mesa, sino que pónganla en alto para que brille, para que alumbre. ¿Por qué? Porque Dios necesita ser revelado. Porque Dios lo único que ha intentado a lo largo de toda esta historia es revelarse a su corazón y revelarse a mi corazón. El problema pasa que el mundo no conoce a Dios y no le ha revelado el amor de Dios porque anda lejos de Dios. Pero para nosotros que somos hijos del Señor y que caminamos en la presencia de Dios y caminamos en el amor de Dios como oraba nuestra hermana Bernarda recién, el Señor se nos revela. El Señor se nos muestra, pero necesitamos pasar tiempo en la oración, necesitamos pasar tiempo en la presencia del Señor. Jamás vamos a tener solución a nuestras necesidades si no estamos metidos en la presencia de Dios. Jesús lo hacía así. Se metía en la presencia del Señor y Dios le revelaba qué debía hacer y qué paso debía seguir. Moisés se metió en la presencia del Señor y el Señor le abrió los ojos a su corazón espiritual y también le abrió a sus ojos carnales para que viera ese árbol. Ese árbol es muy significativo y al final lo voy a mencionar. Entonces el Señor le muestra. No le dijeron, no le aconsejaron sus amigos. El Señor le mostró.
A veces esperamos ayuda de otros lados, pero más el Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar. Y Él es el único capaz de mostrarnos. Entonces, el Señor manifestó su compasión, su abundante compasión. Y frente a la queja, a la desilusión que ellos estaban viviendo, los ojos de Moisés fueron abiertos y el Señor le mostró la solución para que esas aguas no continuaran amargas. Es increíble pensar de que ese árbol ya estaba preparado. Ese árbol ya estaba allí. Ese árbol no salió de repente. El árbol estaba allí. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cuando usted y yo caminamos en este peregrinaje de la vida, Dios tiene todo organizado de aquí hacia adelante. Pero a veces vamos avanzando afanados, tristes, agobiados, con la cabeza agacha, preocupados, que no logramos y no somos capaces de mirar qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor. Cuando a veces Dios tiene una bendición en el camino y nosotros no somos capaces de tomarla en nuestra vida. Pero cuando usted y yo estamos allí conectados con el Espíritu de Dios, nuestras antenitas están pendientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que pasa con el hombre y la mujer de Dios que mantiene su corazón en la presencia de Dios? Logra recibir esa revelación. Le he revelado el corazón. Porque no solamente le mostró a Moisés qué debía hacer con ese árbol, sino que también le mostró cómo estaba el corazón del pueblo de Israel. Porque el corazón del pueblo de Israel estaba dañado aún. Por eso se quejaban. Por eso se quejaban. ¿Y sabe por qué se quejaban? Porque las aguas de Egipto eran dulces. El río Nilo se caracterizaba por tener aguas dulces. Y obviamente al beber las aguas de Mara, se dieron cuenta que eran más amargas y preferían estar en el Nilo que estar libres, pero con aguas amargas. Entonces el Señor no solamente le mostró qué debía hacer con ese árbol, o que estaba ese árbol preparado allí de antemano, sino que también le mostró en qué condición se encontraba el pueblo de Israel. Por eso el Señor hace el gran milagro de sanar esas aguas amargas. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios quiere mostrarse. El problema es que a veces estamos tan ocupados. El problema es que a veces estamos tan indiferentes. Pero Dios está ahí todos los días tratando de hablarnos, tratando de llamar la atención de nuestras vidas, de una u otra manera. Y cuando usted y yo caminamos en la presencia del Señor, nos daremos cuenta de que hay más necesidades de lo que usted y yo pensamos. El otro día había un experimento social en donde había una persona muy triste llorando en una banca, en una plaza, y toda la gente pasaba. Hasta que llegó un minuto que alguien observó. Y todos miraban y quizás hacían los lesos. Pero alguien observó que estaba llorando y se acercó y le habló de Dios. Pero era un experimento social que estaba haciendo una iglesia para ver cómo la gente reacciona al dolor de la gente. Pero hoy día la gente anda indiferente, pero el pueblo de Dios no somos indiferentes. No somos indiferentes frente al dolor ajeno. No somos indiferentes frente al asesinato, como pasaba hace unos días atrás, de un carabinero que saliendo del culto fue asesinado delante de su hijo. No somos indiferentes al dolor de aquellos. Entonces cuando andamos y caminamos en la presencia del Señor, el Señor nos muestra la necesidad y nos lleva y nos usa para suplir esa necesidad. Dios quiere usarnos como Moisés usó, como Moisés fue usado para endulzar las aguas de otros. Quizás vas a encontrar a alguien llorando y Dios te va a usar a ti para traer bendición para aquella vida. Pero debemos estar siempre en la presencia del Señor. Dios nos mostrará. Y eso tiene que ver con nuestra sensibilidad. Dios tiene una respuesta para cada necesidad de nosotros. Y Dios tenía una respuesta para el pueblo de Israel, para los israelitas, frente a esa necesidad. El problema ahora no era el agua. El problema era que estaban amargas. Agua, tenían agua. Somos medio mañosos de repente, ¿se ha dado cuenta? Queríamos agua, nos dieron agua. ¿Pero qué? Esta agua está amarga, dijeron ellos. Era más rica el agua del Nilo. Pero ¿sabe qué? Dios es tan grande en amor. Y a veces eso nos cuesta entender de parte del Señor. Y por eso Él es Dios. Y no es como nosotros.
Porque Dios, en medio de esa amargura, Dios trae algo para endulzarlo, para endulzar ese momento de dolor, ese momento de aflicción. Moisés tomó ese trozo de madera y lo puso en las aguas que eran amargas, y al instante, dice su palabra, se endulzaron. Amada iglesia, Dios tiene las estrategias necesarias y los planes necesarios para usted y para mí, pero debemos estar en la presencia del Señor para que nuestro corazón sea aclarado, para que podamos ver lo que realmente el Señor tiene preparado para nosotros. Así que no nos aflijamos frente a la adversidad, frente a la necesidad. Dios tiene una estrategia para sacarnos adelante. Pero debemos permanecer en la presencia del Señor, en oración, conectados con Él. Tercero y último, el Señor tiene el poder para transformar cualquier situación en nuestra vida. Y en esto yo meditaba. Como les decía hace un instante atrás, era normal las aguas amargas en esa localidad. Era habitual, era normal. Pero el Señor no decide hacer brotar aguas. El Señor no decide hacer brotar aguas dulces. No fue la decisión de Él esa. Tampoco fue reemplazarlas. Porque perfectamente, si a mí no me gusta esta agua, yo puedo ir y tomar otro vaso y reemplazar este vaso que no me gusta por otro que quizás a mí sí me gusta. Pero el Señor no hizo eso. El Señor no reemplazó el agua de Mara. Hizo algo más grande. El Señor transformó. No sé si me logro explicar lo que le quiero compartir. Que a veces esperamos que Dios saque esta situación de mi vida. Pero nunca olvidemos que cada situación difícil que vivimos en la vida, siempre detrás de eso estará la gloria de Dios para manifestarse. Pero ¿qué es lo que quiere hacer Dios con esta agua? Es transformarla. Y quiero que juntos pensemos en ese hermoso episodio de la boda de Caná. Llegó el momento en que en esa boda se acabó el vino. Y el Señor dice, vayan y compren más vino. Vayan y preparen más vino. ¿Qué es lo que dijo Él? Llenen las vasijas con agua. No le dijo llenen más vino o consíganse con otros más vino. No, llénenla con agua. Y cuando fue a repartirse, Maestresala dijo, oh, esto es maravilloso, dijo. Dejaron el mejor vino para el final. Y cuando la costumbre era el mejor vino para el principio, y lo que sobraba quedaba para el final. Porque ya algunos ya estaban tan ebrios que no lograban discernir acerca del sabor del mejor vino. Sin embargo, el Señor dejó lo mejor para el final. Y esas aguas que estaban dentro de esas tinajas fueron transformadas en vino, pero un vino del cielo. ¿Qué le quiero decir con esto? Es que Dios no va a quitar el Mara de nuestra vida. Pero no te aflijas, porque Dios tiene el poder para transformar esa situación. Donde tú no ves salida, el Señor sí la ve. Y te la va a mostrar. Donde piensas que nunca vas a salir de las deudas, el Señor te va a mostrar la estrategia. Te va a ayudar el Señor. Donde piensas que a lo mejor la enfermedad está consumiendo tu cuerpo, tu vida, tus energías, tranquilo, Dios te va a sacar en victoria. Y el apóstol escribe diciendo, aunque lo de adentro, lo de afuera se desgaste, lo de adentro es lo que está renovándose cada día, es lo que se transforma cada día. Entonces Dios es capaz de transformar nuestros corazones. Y eso fue lo que comenzó a provocar el Señor con todos estos milagros en el corazón del pueblo, transformarlos. Transformar sus corazones. Dios tiene todo el poder para transformar cualquier situación en nuestra vida, cualquier situación. Pero debemos estar en su presencia y el Señor nos mostrará qué debemos hacer. Finalizo diciendo,
¿Era necesario que esas aguas se endulzaran? ¿Era necesario? Por supuesto que sí. Aquí el escritor dice, en el versículo 26 al final, porque yo soy Jehová, tu sanador. El corazón de los israelitas estaba dañado. Había dolor, había queja, sufrimiento, desilusión. Pero con ese milagro, ¿qué es lo que hizo el Señor? Sanó sus corazones. Lo mismo hizo Cristo en la cruz. Porque el árbol representa eso. La cruz de Cristo. Hecho de madera. Maldito es aquel que es colgado en un madero, dice su palabra. ¿Y acaso la cruz de Cristo no vino a endulzar nuestras vidas? Cuando un día andábamos amargados, afligidos, vino la cruz de Cristo sobre nosotros y endulzó nuestra vida y le dio sentido, y le dio un significado, le dio un propósito a nuestras vidas. En medio de la enfermedad apareció el Señor y nos restauró, nos sanó, nos liberó. ¿Por qué era tan grande la necesidad del Señor de sanar los corazones de los israelitas? Miremos el último versículo de este capítulo, versículo 27. Porque iban a ser introducidos al lugar de abundancia. El Señor lo estaba llevando no a Mara. Ellos estaban pasando por Mara. Pero la siguiente estación, donde ellos iban a acampar, no era Mara, era Elim. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a lo mejor en el proceso para llegar al propósito de Dios, Dios nos va a introducir en Mara. Pero no te aflijas. En medio de ese Mara, el Señor va a endulzar la situación que estás viviendo. Porque Dios tiene preparado un Elim para ti. Dios tiene preparado un Elim para mí. Dios tiene preparado un Elim para su iglesia. Bendito es el Señor. Cuando yo comprendí esto hace unos días atrás, yo dije, Señor, ahora entiendo por qué es necesaria la amargura a veces en el corazón del hombre. Porque tú quieres sanar y quieres restaurar mi vida, quieres que yo dependa 100% de ti, Señor. Porque no puedo entrar con un corazón herido a ese lugar de refrigerio. Porque si entras a este lugar de refrigerio con el corazón herido, no vas a disfrutar. En vez de ver esas fuentes, que eran 12 fuentes de agua, lo único que ibas a hacer, te ibas a quejar de esas 12 fuentes. Te ibas a quejar de las 70 palmeras. Por eso era necesario que su corazón fuese restaurado, fuese sanado por estas aguas dulces, para que pudieran disfrutar del Elim. Dios tiene un Elim para usted. Dios tiene un Elim para mí. Y Dios tiene un Elim para su iglesia. Pero necesitamos permitir que en medio de este mar el Señor endulce nuestras vidas. Siempre Dios dará refrigerio para su pueblo. Porque Elim significa eso, lugar de refrigerio. Y en el Nuevo Testamento, cuando vino el Espíritu Santo, y con esto termino, dice que el Espíritu Santo vino a levantar, a poner sobre este tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio trae el Señor con su presencia. Así que si estás pasando en el Mara, no es el lugar de tu tienda. No es el lugar para levantar una tienda allí. Prepárate. Toma tu carpa. Toma las estacas. Toma fuerza. Porque Dios te va a llevar a Elim. Y no te vas a poner en cualquier lugar. No solamente vas a encontrar deleite debajo de las palmeras, no solamente vas a encontrar deleite al lado de estas fuentes de agua, sino que dice su palabra, que junto a las aguas vas a estar. Porque así dice, ¿acamparon dónde? Junto a las aguas. Entonces Dios siempre va a saciar nuestra vida conforme a nuestra necesidad. Quiero invitarle a que juntos puestos en pie le demos gracias al Señor por su palabra.